evidencia, estudios, donde incluso para mí lo más interesante igual de este estudio es lo siguiente. Efectos del ayuno intermitente, chicos, combinado con entrenamiento de resistencia, entrenamiento de fuerza. ¿Qué creen? Aquí puse únicamente una diapositiva de resultados, ya no lo vamos a analizar a profundidad, porque la respuesta resulta bastante evidente, chicos. Ante un protocolo de ayuno bien llevado a cabo, combinado con entrenamiento de resistencia, ¿qué creen? La masa corporal, la masa magra, se mantiene. Es decir, el músculo se mantiene, a pesar de haber llevado a cabo un protocolo de ayuno. ¿Qué se decía antes, chicos? Si te saltas tu comida, si te pasas de horario, si no comes algo inmediatamente salir del gimnasio, estás catabolizando. Entonces ya valió todo tu entrenamiento, ya no sirve lo que hiciste porque vas a perder masa muscular. Y acá nos dicen, aunque hagas ayuno, siempre y cuando entrenes y tengas un consumo de proteína suficiente, mantienes el músculo. Y además, no solo eso, chicos, lo más interesante es que en estos protocolos, en múltiples estudios, no solamente se mantiene la masa muscular, sino que se reduce la grasa corporal. Y ahí les va lo más interesante. Incluso en una dieta isocalórica, incluso en una dieta de volumen. Chicos, ¿qué quiere decir eso? Que en una dieta con un exceso calórico, haciendo ayuno intermitente, se pierde grasa corporal, sin déficit calórico. Y ahí es donde se rompe un poquito el estereotipo. Yo escucho a muchos nutriólogos, leo a muchos nutriólogos en redes sociales decir, no, hombre, el ayuno no sirve, ¿vale? No sirve, es igual si ayunas o no, la pérdida de peso es igual. Pero ahí les va, chicos, y esto ya es un poquito más de sentimiento personal, ¿no? Pero fíjense, muchas veces los nutriólogos decimos, es que no te puedes centrar únicamente en el peso, ¿lo han escuchado? Que le decimos a los pacientes, no, no te fijes en el peso, eso no es lo más importante. Pero a la hora de analizar un estudio, chicos, ¿qué decimos? No, hombre, la pérdida de peso es igual. Entonces, el ayuno no sirve. Adiós al ayuno porque no es una herramienta útil. Ok, más allá del peso, estamos viendo cambios en la composición corporal y algunos estudios, chicos, encuentran una reducción del riesgo de enfermedades crónicas de hasta el 40%, ¿no? Lo cual son números que podríamos decir, ok, hay algo interesante por ahí. Entonces, ok, combinado con entrenamiento de fuerza, sumamente útil. Me tomo un poquito de agua. Y mientras, chicos, quiero que observen esta pirámide. Esta pirámide va completamente acorde al comentario que les acabo de hacer. Sobre todo por esto del simplismo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos quedamos únicamente con la parte visible del iceberg. Decimos, a ver, ¿perdió peso o no perdió peso? Ah, no, perdió la misma cantidad de peso, entonces no funciona. Pero tendríamos que ver, más allá de la pérdida de peso, chicos, los cambios en la composición corporal. Entonces, los estudios nos dicen, en ayuno se pierde grasa aún sin déficit calórico. Ok, eso ya es muy interesante. Siguiente punto, aumento en la flexibilidad metabólica. A grandes rasgos, ¿qué significa flexibilidad metabólica? Que tenemos la capacidad, chicos, de cambiar de sustrato energético. Imagínense que ustedes son un auto, que no lo somos, pero imagínenlo, y que tenemos dos tanques de energía. Uno primero, que es la glucosa, rápido, eficiente, fácil de utilizar, y uno segundo, que es la grasa corporal. ¿Qué tanque será más grande, chicos? ¿El de grasa o el de carbohidratos? El de grasa. ¿Y qué creen? No por poco. Les puedo hablar de que el glucógeno podemos guardar 1500, 2000 kilocalorías en el mejor de los casos, y de grasa corporal, ¿qué creen? No hay límite. Hay personas que pesan hasta 800 kilos, chicos, y esa reserva sigue incrementando. Entonces, imagínense que ustedes son un coche híbrido que tiene flexibilidad metabólica para elegir qué sustrato energético va a utilizar. Entonces, a veces utilizo glucosa, a veces utilizo lípidos. Y podríamos decir, oye Gaby, pero todos podemos hacer eso. ¿Qué creen? No es cierto. ¿Por qué? Porque me siento mareado en ayunas, porque si no desayuno me siento mal, me duele la cabeza, no me concentro, porque no, hombre, ayuno y entrenamiento jamás, ¿no? Y vamos encontrando por ahí ciertos indicadores, e incluso estos cambios, chicos, a nivel emocional, a nivel de estado de ánimo, que ya es un poco más psicológico, de tener esta necesidad de ingerir alimentos, y particularmente alimentos ricos en carbohidratos a cierta hora. Entonces, ¿qué se trabaja con el ayuno? La flexibilidad metabólica. Y finalmente, toda esta, digamos, gran franja que les he ido comentando a lo largo de toda la presentación, donde vemos mejora en el perfil de lípidos, en el control de glucosa,
en la sensibilidad a la insulina y en la disminución de una de las condiciones, chicos, que se habla es de los peores males que podemos padecer hoy en día, inflamación crónica de bajo grado. ¿Bien? Ok, bueno, Gaby, ya vimos que te gusta esto del ayuno, dieta cetogénica, ok. Protocolos, chicos, los más comunes. Ayuno de 12-12, que para mí es el más fácil de implementar, aquí ni siquiera tienen que hacer mucho. Ayuno 16-8 y ayuno 18-6. ¿Vale? ¿Cuál sería el más sencillo, el más simple de seguir? Este, chicos. Incluso estamos dormidos la mayor parte del tiempo. Si en promedio dormimos 7 a 8 horas, únicamente pasaríamos entre 3 a 4 horas sin ingerir alimentos. De ahí en fuera, 16-8, que es uno de los que ha mostrado más beneficios, y 18-6. ¿Cómo se ve el ayunar, chicos? Porque a veces tenemos una idea y nos imaginamos ahí como monjes budistas, ¿no? Así en toda paz y meditación absoluta, sin ingerir alimentos. En realidad, ¿qué creen? Un protocolo de ayuno puede empezar dejando de consumir alimentos a las 8 de la noche y volviendo a ingerir alimentos al otro día, después de las 12 del día. ¿Vale? Este es un protocolo 16-8 que bien podría funcionar. Ahora, oye Gaby, ¿pero qué puedo comer o tomar en el ayuno? Porque la palabra dice ayuno, pero pues algo, ¿no? Ok, chicos, fundamental, hidratación, agua. Esto incluso es muy importante, ¿no? O sea, no es que se pueda hacer o no, se debe hacer. Otras bebidas, café, té verde, incluso caldos, que hoy en día está como muy de moda por el tema de minerales y otras sustancias, podría funcionar. ¿Qué sería importante una vez que decidimos romper el ayuno, que decidimos ingerir alimentos? Sobre todo, chicos, asegurar un adecuado aporte de proteína. Aquí yo les hice una propuesta que es una mini comida con proteína magra, entre 150 a 200 gramos de proteína, alimentos de origen animal, sin carbohidratos, sin grasas, para posteriormente hacer una comida más grande. En este ya incluimos proteína, hidratos de carbono, lípidos de acuerdo al requerimiento de cada persona y que creen, favorecemos incluso la recuperación. ¿Vale? Ok, chicos, entonces estamos llegando a la parte final de mi ponencia, tengo que correr un poquito, que es la propuesta de aplicación. Aquí sobre todo yo les hago algunas propuestas prácticas. En contexto, ¿qué creen? Pues solamente hablar un poco de fitness, de culturismo y sobre todo de los requerimientos que tenemos y que vamos a encontrar normalmente. Chicos, algo que hay que considerar y aterrizar un poco es que cuando buscamos llegar a porcentajes de grasa corporal sumamente bajitos, y yo incluso les digo a mis atletas, no es normal llegar a ese porcentaje de grasa corporal, normalmente requerimos de estrategias extraordinarias. En estos casos, normalmente mantener un enfoque flexible, que creen, se vuelve imposible. ¿Por qué? Tenemos que darle prioridad a alimentos de alta densidad de nutrientes, baja densidad calórica, con el fin de aprovechar el presupuesto calórico que tenemos, que en este caso es limitado. Entonces, considerar, establecer, sobre todo con la persona con quien nosotros vayamos a practicar estos protocolos, que normalmente, chicos, tanto el déficit calórico, la dieta cetogénica o incluso la puesta a punto, son momentos que deberían ser establecidos y relativamente breves. Es decir, no vas a estar todo el tiempo en este tipo de protocolos, vamos a tener incluso una estrategia para salir de este protocolo y, ¿qué creen? Muchas veces o en algunas ocasiones tener mayor rigidez, mayor control de las variables nos va a llevar sobre todo a conseguir resultados extraordinarios. ¿Y qué es extraordinario en este contexto? Normalmente una estética corporal extraordinaria. Ok, chicos, entonces, propuestas finales. Número 1, probar una estrategia a la vez. Porque no me gustaría que digan ustedes, bueno, entonces a partir de mañana, dieta cetogénica, ayuno intermitente, entrenamiento en ayunas y todo lo que nos dijo. No, chicos, uno a la vez y sobre todo, ¿qué creen? Hacer transiciones, ¿no? Que podemos ir haciéndolo. Aumentar poco a poco la frecuencia, tiempos y la rigidez y finalmente establecer tanto fechas como objetivos realistas. Porque a veces igual, tenemos metas muy poco alcanzables. Entonces, ya para finalizar, chicos, 3 estrategias propuestas. La primera sería empezar a aumentar los tiempos o los periodos de ayuno. Si ustedes quieren practicar con esta estrategia por los beneficios que vimos, ¿qué podrían hacer? Sobre todo, desde mi perspectiva, aumentar progresiva e intuitivamente. Si algo no me gustaría es que igual ustedes estén con el reloj y estén sufriendo. No, híjole, me faltan 5 minutos para romper el ayuno y ya no aguanto, me estoy muriendo. ¿Qué creen? Eso incrementa más el estrés de forma natural. Entonces, progresivamente, intuitivamente, y podrían hacerlo de formas muy sencillas. Ejemplo, cenar más temprano. Ejemplo, desayunar más tarde. Hacer menos comidas al día, en lugar de tener 5, por ejemplo, hacer
3 grandes comidas al día, o 2 incluso. Desayunar con pocos hidratos de carbono, que no es igual, pero finalmente tiene un efecto por ahí fisiológico similar. Y, ¿qué creen? Entrenar o moverse, simplemente lo diría, en ayuno. Segunda estrategia, chicos, experimenta con un protocolo corto de dieta cetogénica. Creo que incluso, para aquellos que estamos en este medio, el experimentar, saber cómo se vive la herramienta, desde una postura neutral, chicos, nada de, a ver, me voy a sentir súper mal, o no, hombre, me voy a sentir con una claridad mental extraordinaria, no. Practíquenlo desde una perspectiva más objetiva, sigan las pautas, llévenlo a cabo, e incluso a lo mejor eso les forma una opinión distinta. Entonces, aquí la propuesta para dieta cetogénica es un protocolo de 4 a 6 semanas, que es relativamente breve, un protocolo corto, fuera de preferencia del periodo final de preparación, es decir, no lo vayan a dejar ya en la puesta a punto, que incluso vamos a ver, podría tener algunos inconvenientes. Preferiblemente que crean en invierno, es una muy buena etapa para hacer dieta cetogénica, que seguramente por las posadas no les entusiasmará mucho. Y debería ser idealmente, chicos, una dieta alta en proteínas, suficiente fibra y en medida de lo posible incluso combinar con ayuno. Punto muy importante que les había mencionado, pero quise dejar por acá claro, cuidar la hidratación. Y bueno, aquí nada más algunas especificaciones técnicas acerca de dieta cetogénica. Primero, una etapa de transición, que les comentaba es importante, alrededor de 2 semanas. Énfasis, ¿qué creen, chicos? Sobre todo en mejorar la calidad de la dieta. Estas 2 semanas de transición para mí deberían ser: elige mejor los alimentos, disminuye progresivamente el consumo de harinas, alimentos ultraprocesados, aumenta el consumo de alimentos de origen animal, frutas, incluso podría ser todavía aquí, verduras, ¿no?, para aumentar el consumo de fibra, y posteriormente entramos al protocolo de dieta cetogénica. 2 a 4 semanas, dependiendo de lo que ustedes decían, les digo, es un protocolo corto, y en este caso ya tendríamos mayor precisión, mayor rigidez, un déficit calórico, lo que estamos buscando es disminución de grasa corporal, y de 20 a 40 gramos de carbohidratos al día. Finalmente, chicos, una etapa que podría considerarse dieta inversa, un incremento paulatino de carbohidratos, poco a poquito, ir introduciendo alimentos que nos dan un mayor aporte de hidratos de carbono, y que creen, aquí prepararnos para una posible ganancia de peso. ¿Por qué les menciono esto? Mucha gente cuando hablo de dieta cetogénica me dice: oye Gaby, pero ¿y el rebote? ¿No? O sea, todo el mundo habla de un rebote con dieta cetogénica. De entrada, chicos, tendríamos que definir ese concepto, ¿no?, y analizar si es algo fisiológico o de comportamiento. Ahora, hay algo muy cierto con dieta cetogénica. ¿Se acuerdan que les hablaba de la disminución de agua corporal? De esta disminución en las reservas de glucógeno, de esta, digamos, deshidratación ligera, sobre todo a nivel muscular. Pues, ¿qué creen? Aquí se recupera. Incremento en el consumo de carbohidratos, incremento en las reservas de glucógeno, incluso mayor hidratación del músculo y, por lo tanto, una ganancia a veces significativa, incluso 2 kilos después del protocolo. ¿Bien? Ok, último, chicos, ¿qué creen? Esto ya es como una postura un poquito más neutral. Probar un ciclado de carbohidratos. ¿Vale? ¿Sabes qué, Gaby? Esto para mí es demasiado. Quiero probar con un protocolo más flexible. Días altos, días bajitos, ajustar el entrenamiento, ir midiendo el rendimiento, que incluso es una muy buena manera. Y esto tiene múltiples beneficios. Mejorar progresivamente la flexibilidad metabólica, mantener o incluso incrementar el rendimiento, darnos una especie de respiro. Chicos, que incluso, ¿qué creen? Con este ciclado de carbohidratos, mucha gente habla de las hormonas y de la disminución de la producción de cortisol, del aumento de leptina, etcétera, etcétera. Y se ha visto que más allá de los efectos fisiológicos, ¿qué creen? Es un break, es un descanso. Entonces, para muchos atletas, el tener días altos intercalados con días bajitos resulta mucho más llevadero que llevar un protocolo más estricto. ¿Vale? Entonces, a nivel de rendimiento, ventaja, sobre todo por ahí en la reserva de glucógeno, mejora de la recuperación, y al final podría ser, pues les digo, una muy buena opción. Ok, chicos, lo que les comentaba, y bueno, ya para cerrar la ponencia, únicamente esto. Les comentaba al principio, muchos podemos tener un sesgo sobre ciertos protocolos, sobre ciertas ideas, pero simplemente abrir la mente a una nueva idea, a una nueva propuesta, creo que a nadie le hace daño. ¿Vale? Entonces, con esto cerraría mi ponencia, chicos. Espero que la información les sea de utilidad. Me estoy quedando sin voz por alguna razón, pero bueno, que ya terminé. Muchas gracias, chicos, y continuamos con las ponencias.